Buenos días. Shalom, shalom, pueblo del Eterno. Shalom a este pueblo de Israel que estamos en dispersión. Hoy tenemos una parashá de mucho aprendizaje, ¿verdad? Porque estamos hablando de Yitro. Ese es el nombre del yerno de Moisés. Aparte, a conversar de una vez, ¿verdad? Bueno, una pequeña oración. Padre amado, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, gracias por el día de hoy, gracias por un Shabbat más, gracias por tus revelaciones, Padre amado. Eh, Pedimos que eh, esta, este estudio de la Parashá Yitro sea de bendiciones, de mucho conocimiento y protege a tu pueblo de Israel, protege a todas aquellas personas que estamos en este pacto. Y Padre amado, pedimos con todo el corazón que aquellas personas que todavía no han sido revelado, el Padre obre en sus corazones, en sus mentes, para que puedan regresar al pueblo del Eterno. Que el tiempo es corto, el tiempo cada día se acorta más. Bendice cada una de nuestras casas con provisiones, techo y vestido. Gracias, Padre amado. En el nombre de nuestro Mesías Jesús. Amén, amén. Bueno, comenzamos rápidamente porque el tiempo es oro. Eh, mm, Vamos a hacer un pequeño recuento rápidamente. Ya recuento de la parasha pasada. En la parasha pasada, aparte de las plagas, el tiempo que estuvo el pueblo de esclavo en Egipto, recordemos que el pueblo salió y lo acompañó una columna de nube y fuego. El faraón persiguió a, al pueblo y fueron destruidos completamente. Y pasamos por la parte del Tevilá, un Tevilá al pasar por el mar, cuando se abrió el mar, el Padre ya nos estaba preparando, ¿verdad? Para poder entrar a la tierra prometida. Eh, el cántico de Moisés, podemos decirlo, también el cántico de Moisés. Y hablamos de las aguas amargas. ¿Cuántas no nos hemos tomado las aguas amargas? ¿Verdad? Así como nuestro Yeshua también tomó las aguas amargas antes de morir en la cruz. Y así sucesivamente. Entonces, y de último, la pelea que tuvo el pueblo con Amalek. ¿Ok? El pueblo intervino en ese instante. Recordemos que Moisés, mientras mantenía las manos arriba, eh, todo el pueblo que estaba peleando iban ganando la batalla, pero cuando bajaba las manos, pues empezamos a perder. Entonces, bueno, esto fue una paracha muy bonita y comenzamos ya de lleno para seguir la secuencia, ¿ok? La primera, yo le coloqué Yitro, el que aconseja a Moisés. Le podemos poner el auditor también. ¿Ok? Entonces vamos de la 18, capítulo 18, del 1 al 12. Chitro, el sacerdote de Millán, suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Elohim había hecho por Moisés y por Israel, su pueblo, como Yahweh había sacado de Egipto. Así que Yitro, el suegro de Moisés, tomó Zipora, la mujer de Moisés, después que la había mandado a casa, y a sus hijos y sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, extranjero, que queriendo decir, he sido extranjero en la tierra. Ok, aquí cuenta el relato, todo el relato, hasta el versículo número 12 para hacer corta la cuestión. Ya sabemos que es el 18, capítulo 18, del 1 al 12. Toda la descripción de Yitro, cómo llega allá, y una vez que llega, Moisés le
habla con Yitro y le dice las maravillas que hizo Elohim, ¿verdad? Con el pueblo, cómo lo sacó, todo lo que pasó, qué pasó con el pueblo de Egipto cuando fue destruido. Y Moshe le da cuenta de todo. Y es algo muy importante porque aquí tenemos, ¿quién era Yitro? ¿Quién era Yitro? Unos dicen que era un converso, ¿verdad? Ya que sin ver los milagros, solamente con escuchar, entonces él creyó en Elohim. Pero cuando nos ponemos a investigar un poco más, vemos que Yitro era un descendiente de Abraham, ¿verdad? De la tierra de Madián. Momento que Abraham muere Sara, se vuelve a casar nuevamente con Ketura. Entonces tuvieron 6 hijos. Entre esos hijos está la descendencia de los madianitas, y de viene la descendencia. Quiere decir esto que él sabía, porque era hijo de Zen, en el cual él sabía que había un Dios, el único Dios verdadero, y mantenía esa creencia en ese Dios, el único Dios verdadero que es nuestro Elohim, pues. Eso es más o menos de dónde viene Yitro. Pero Yitro, aparte de eso, era un gran sabio. Tenía una sabiduría, un conocimiento de dirigir, de organizar, y él solamente con entrar y ver lo que estaba pasando alrededor de Moisés, ¿verdad? Se dio cuenta lo que estaba pasando, que Moisés en ese momento, me imagino, la situación, vivía en un estrés, todo lo más mínimo que sucedía en el pueblo, lo tenía que resolver Moisés. Eran horas, horas interminables resolviendo, en vez de repente estar haciendo otras cosas. Yitro inmediatamente se dio cuenta de eso. Qué bárbaro. Entonces, dice aquí vamos ahora a leer el capítulo 18 del 13 al 29. Entonces dice, el día siguiente Moshe se sentó juez entre los pueblos, mientras el pueblo estuvo alrededor de Moshe desde la mañana hasta la tarde, pero cuando el suegro de Moshe vio lo mucho que tenía que hacer por el pueblo, está recontando todo lo que tenía que hacer, y todas las disputas que tenía que resolver en el 17. Pero el suegro de Moshe le dijo, lo que estás haciendo no está bien. Esto es importante porque él se da cuenta, y aquí hay, si nos vamos a Génesis 2, capítulo 2, versículo número 18, algo parecido, que a la final es el mismo significado. Dice, Elohim dice, no está bien que el hombre esté solo, ¿verdad? Esto es una palabra lotov, y esta misma palabra lotov también aparece cuando el suegro de Moisés dice lo mismo, no está bien lo que estás haciendo, no está bien lo que haces, ¿ok? Entonces tenemos un paralelo de esos dos versículos, Génesis 2:18 con el 18:17, que es el Shemón. Es porque el hombre, nosotros como seres, ¿verdad? No podemos estar solos. Siempre tenemos que tener, el pueblo de por sí no está solo. El pueblo, pues, recuerde que entre más personas oremos juntos, el Padre recibe mejor el mensaje. Y se da cuenta de esto que hay que organizar. Yo le puse a él Gitro el auditor. Nosotros los que hemos estudiado administración vemos que refleja toda esta parte de una organización. Yo recuerdo años atrás, yo trabajaba en un sitio donde éramos los gerentes, yo era gerente en ese momento, y cada vez que entrábamos era un negocio muy grande de comida, era un casino que se movía mucho dinero, y desde que entraba el estacionamiento teníamos que ir viendo todas las imperfecciones que se quedaba, que el turno anterior iba dejando, los baños, todo, todo, si había algo. Y así, me imagino que entró Gitro y vio todo lo que estaba pasando alrededor.
Y entonces aconsejó a Moisés, lo aconsejó, le dijo qué era lo que tenía que hacer. Y entonces aquí es donde decimos que en ese momento faltaba organización. Por supuesto, todo es un plan, salir de Egipto, todo lo que pasaron en Egipto, y de que el mismo Moisés se diera cuenta, porque Moisés pudo haber dicho, mira, yo soy el que hablo directamente con Elohim, no necesito tu consejo, al mismo suegro. Pero él sabía que Jitro era una persona, aparte que era su suegro, también le tenía respeto y era muy sabio, escuchó. Y cuando escucha, entonces, algo sí podemos decir aquí, todo dependía de Moisés. El pueblo estaba desorganizado y el pueblo empezó a organizarse con una estructura de liderazgo, con funciones específicas, ¿verdad? Podemos decir que si vamos a nuestros días, es la representación de un diagrama de flujo o flujograma, ¿verdad? Que a su vez es una representación gráfica de un proceso de trabajo. Y para esto sería una estructura política del pueblo de Adonai, ¿ok? Entonces, eso es lo que dice. Lo que dice más adelante, dice, esto, aparte de eso, le da el consejo a Moisés qué condiciones tenía que tener esa persona. Le dice que divida, ¿verdad? En miles, en cientos, en 50 y en centenas. Entonces dice, ahí yo estuve investigando que hay 7 cualidades para ser juez, ¿verdad? Si vemos eso 18:21 que estamos hablando en este momento, y vemos también de Deuteronomio 1:13, dice que tienen que ser hombres capaces, ¿verdad? Temerosos de Elohim, hombres de verdad, o sea, hombres que no, vamos al buen sentido de la palabra, hombres con carácter, hombres con pensantes, ¿verdad? Y entonces, aparte de esto, que aborrezcan las ganancias injustas. Esa es una de las condiciones. Sabio, entendido y mucho conocimiento, ¿verdad? Entonces, estas son unas cualidades en las cuales Jitro le dice a Moisés, por supuesto, Moisés sabía quiénes estaban alrededor de él, lo que pasa simplemente faltaba organización, faltaba dar demandar, o sea, tener esas personas que estén a su lado para él dirigirse y que tenga responsabilidad, así como mismo lo tenía Moisés. Entonces, ¿qué podemos decir? También podemos decir que entonces ya sería Elohim como base, pasaba Moisés y hablamos de millares, estamos hablando de 1000, sigue el diagrama de flujo a centenares, cientos, sigue el diagrama de flujo a cincuentenas, cincuentas y decenas de 10, ¿ok? Entonces ahí vemos claramente que se hizo esa estructura para una mejor organización del pueblo de Adonai, ¿ok? Y entonces eso evitaba que pequeñas cosas que sucedían tuviese que resolver Moisés. Moisés se encargaba de las cosas importantes, las cosas que verdaderamente eran a otro nivel, un nivel de responsabilidad alto. Los demás simplemente resolvían los problemas, se lo iban dando al que estaba por encima de él en ese diagrama de flujo, y hasta que llegaba Moisés, si la cosa era muy fuerte, pues llegaba a oídos de Moisés, no se podía resolverlo, sino simplemente Moisés, y si Moisés no podía, por supuesto, tenía que ir a Adonai, pedirle consejo a Adonai que le diera ese entendimiento, esa sabiduría. ¿Ok? Entonces, como dijimos, bueno, Yitro, aparte de suegro, era una persona con muchos conocimientos, ¿verdad? Ahora, como nosotros hoy en día, también nosotros, los que tienen que hilar, también tienen que llevar una estructura. Nosotros en nuestra misma casa llevamos una estructura, y lo sabemos. Adonai, el hombre, la mujer, y después nuestros hijos, ¿verdad? Eso tiene que mantenerse.
¿ok? Nosotros, hay cosas que puede resolver entre las dos personas, entre el esposo, la esposa, el problema con los hijos, o si hay alguien que está anexado a la casa, que vive en la casa, un primo, una prima, un hermano, X. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a vendría siendo la alilla número 3 que vendría siendo de la 19:1 al 25, capítulo 19 del 1 al 25. Dice así: al tercer mes después de haber salido de los israelitas en Egipto, el mismo día entraron al desierto de Sinaí. Después de salir de Refidim, entraron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Moisés subió a Elohim, Yahweh lo llamó del monte y le dijo: así le dirás a la casa de Jacob y le declararás a la casa de Israel: ustedes han visto lo que les hice a los egipcios, cómo los cargué a ustedes sobre las alas de las águilas y los traje a mí. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Estas son las palabras que les hablarás a los hijos de Israel. ¿Ok? Eso es importante. Yo estaba haciendo aquí una comparación. Eh, esta alianza, podemos continuar con la alianza, leer hasta el versículo número 25. Dice: pueblo, acata la alianza. Moshe vino, convocó a los ancianos, ya se habían organizado, convoca a los ancianos delante de todo lo que había ordenado Yahweh. Todo el pueblo contestó a una y dijo, una sola voz: todo lo que Yahweh ha hablado, lo haremos. Y Mosé le llevó a Yahweh las palabras del pueblo. Y Yahweh le dijo a Mosé: vendré a ti en una densa nube. Le da la descripción, cómo se iba a presentar, le da la descripción cuáles son cómo el pueblo se iba a presentar en ese momento. ¿Ok? Aquí dice, entonces, llega el momento en que le dice a cuánta distancia tenía que estar de la montaña. Incluso le habla de que tienen que ir limpio, lavar su vestidura. ¿Mm? Entonces, él da una serie de requisitos. Limpio, todo el pueblo, lavar sus ropas. La limitación que puso Adonai para que el pueblo no pasara esa limitación porque iba a morir, incluso ni tocar la falda del monte. ¿Mm? Aparte de eso, le habla del toque del chofar, no tener relaciones, ¿verdad? En esos días el pueblo no podía, fue una demanda del padre, porque se iban a enfrentar, se iban a ver la energía, la fuerza del Todopoderoso. Ya no solamente era a un patriarca, ya no era solamente a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad? Ah, sino simplemente era al pueblo en general, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cosas que dice, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Apocalipsis 3:5, ahí aparece: para estos tiempos de nosotros tenemos que presentarnos como ese pueblo de Adonai que se presentó en ese momento, limpio, con vestiduras blancas, sin manchas. Si hablamos de Efesios 5:27, capítulo 5 y versículo 27, también nos habla de eso. Entonces, si nosotros vamos a nuestros días y el Padre, en este segundo eso, el Padre nos va a llevar, como dice ahí, que nos llevó con las alas de águila, así va a ser. Pero nosotros tenemos que estar limpios, estamos verdaderamente limpios todos. Tenemos que hacernos una auditoría también nosotros. Así como Gitro hizo una auditoría de lo que estaba pasando alrededor, así que nosotros siempre constantemente tenemos que estar haciéndonos una auditoría
de lo que estamos pensando, de nuestras actitudes, si estamos consagrando bien al Padre, si estamos rindiendo alabanza, si estamos en oración, si estamos pidiendo por los demás, si estamos cumpliendo las normativas, todo lo que es la parte de la Torá. ¿Ok? Entonces, porque esa es la única manera que el Padre nos hizo ya el llamado, así como le dijo a Moisés, háblale esto a el pueblo de Jacob. Entonces, ya nos hizo el llamado. Ahora está de parte de nosotros limpiarnos de esta vestidura, limpiarnos de todo lo que tenemos, de todas del viejo hombre, de levadura que tenemos todavía de cuando salimos de Egipto, porque estamos todos en Egipto, y porque el momento cuando se presente el Eterno, como se presentó en ese momento, en ese monte, y nos llame, tenemos que estar limpios, porque si no estamos limpios, lamentablemente vamos a desaparecer, porque no tenemos un nivel espiritual en el cual podemos presentarnos delante del Padre. Entonces nos tenemos que cuidar mucho en estos tiempos y tenemos que ser ese pueblo que hizo caso, que se preparó, que sabía el compromiso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos ya todo escrito, nosotros también tenemos un gran compromiso porque este es el segundo éxodo y el Padre nos va a llevar, el Padre nos va a llamar, el Padre nos va a proteger, pero tenemos que estar limpio todo, ¿ok? Entonces, vamos a... Esto es un resumen porque verdaderamente el tiempo es corto, el tiempo es muy corto, ¿ok? Entonces, esto es una de las cosas más importantes. Ese momento fue algo glorioso, así como va a ser para nosotros. Hubo relámpagos en el cielo, un estruendo, ¿verdad? Porque es la presencia de Adonai, una energía, un fuego intenso y un sonido de chofares. Me imagino que eso fue algo y muchos tuvieron miedo, ¿verdad? La gran mayoría del pueblo tuvo miedo. Por eso es que Moshe pasa a intervenir, ¿verdad? Por el pueblo. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿qué es lo que iba a pasar? Pasamos a la siguiente aliyah. Yo la dividí en dos. Las 10 palabras que va de la parte, versículo número 20 del 1 al 6. ¿Ok? Vamos a leer un poco. Elohim habló todas las palabras, diciendo, yo Yahweh soy tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre, no tendrás otros Elohim aparte de mí, no te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás en ella, ni servirás. ¿Ok? Entonces aquí habla Adonai de cómo tenemos que comportarnos con Él, que ahí nos da a entender que es el único Dios verdadero, que no hay otros dioses, que no podemos, entonces nosotros venimos de una vieja creencia, algo cultural, y por supuesto también la mano del enemigo ha estado para confundirnos a nosotros, a la gran mayoría, ¿verdad? De cuando las personas se postraban, cuando le rezaban a un Cristo de madera, todo esto. Pues no, aquí lo dice claramente que hay un solo Dios. Para eso podemos nombrar también lo que pasa con el Shema Israel, ¿verdad? Que hay un solo Dios, no harás esculturas en ningún lado. Y a veces yo analizándome y analizando en el tiempo atrás, uno de repente dice, no, pero yo no me postraba delante de una virgen o cualquier cosa. Pero a veces éramos oradores de hombres en el fútbol, en el béisbol, en cualquier deporte o en la misma música, ¿verdad? Terminamos siendo oradores, oh, ¿verdad? Entonces, eso hay que estar, esa vieja levadura, hay que terminarla de quitar, los que la tienen todavía, estas nuevas generaciones están sumergidas en esa idolatría a eso, entre comillas, cantantes,
películas, actores, deportistas, y para de contar, ¿verdad? Y tienen dibujos y tienen fotos y hasta le prenden vela, ¿ok? Entonces hay que estar muy pendiente con esto. Aquí dice Adonai, quien es el único Dios verdadero. Pasamos a la segunda parte, ¿ok? Va del 27 al 17. Dice aquí, no tomarás en vano el nombre de Dios, ¿ok? Yahweh. Esto es importante, no debemos estar jurando en vano. Lo menos posible que tomemos el nombre de Dios es lo mejor, ¿verdad? Esto es cuando nosotros estamos ya sumergidos en la palabra, tenemos cierto conocimiento, estamos en estudios constantes, sabemos que el nombre Adonai sí lo podemos nombrarlo, no como otros lados que prohíben el nombre Adonai, el yo soy. Entonces, pero lo hacemos de él hacia nosotros, exaltando su nombre, pero no como personas que juran por cualquier cosa y meten el nombre de Dios en el medio. Pues no, no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Y vamos a, esta parte va a ser un poquito, yo sé que hay muchas personas que la han manejado, hay muchos estudios en internet, las personas que tienen su Keilah, pero esto siempre hay que darle su rayala, ¿verdad? Acuérdate en el 8, acuérdate del Shabbat para consagrarlo. 6 días trabajará y harás todas sus obras, pero el séptimo día es el día de reposo de Yahweh, tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Ok? Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar, todo lo que hay en ello, y cesó en el séptimo día. Por eso bendijo Yahweh el día de Shabbat y lo declaró santo, sagrado. ¿Ok? Nosotros, hoy en día, creo que están pasando muchas cosas, en lo cual hay que meter el ojo. ¿Ok? Todos aquellos que quieren pueden volver a ver el video o simplemente pueden anotar. Podemos ver Hebreos 4 del 1 al 11. Podemos nombrar Levítico 23, versículo 3, Éxodo 20, lo que estamos hoy en día estudiando, del 8 al 11, Génesis capítulo 2, versículo número 3, Deuteronomio 5, del 12 al 14, Mateo 12, 12, Marcos 2, ya estamos hablando de Brit Hadashah, el mal llamado Nuevo Testamento, ¿ok? Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28, Ezequiel, muy importante, Ezequiel, de Ezequiel, del 19 al 20, y Isaías 58, del 13 al 14. Aquí todavía hay cantidades y cantidades de referencias de qué es el Shabbat. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día que uno investigando tantas cosas, ya viene vamos a decir, un run run de que el pueblo judaísmo, no vamos a hablar de judíos, vamos a hablar de judaísmo, dice que para las naciones hay 7 leyes, ¿verdad? 7 leyes de Noé. Ya creo que en otros estudios hemos hablado sobre esto, no nos vamos a indagar tanto. Pero esto, este rabinato, vamos a decirlo así, dicen que los gentiles, que somos nosotros, no tenemos que guardar ninguno de las cosas que estamos estudiando hoy en día, ninguno de estos mandamientos, sino simplemente los mandamientos que unos coinciden con los mandamientos de Noé. No sé dónde sacaron ese escrito que Noé había dejado unos mandamientos, nada más para la parte gentil, vamos a decirlo así. Entonces, hoy yo analizando la cuestión, yo veo que hay dos vertientes hoy en día, por lo que hemos visto en las redes sociales, lo que hemos estado escuchando. Uno, que se está hablando de lo que se llama el día dominical. Ya sabemos que estos tiempos fueron cambiados por Constantino,
que el día domingo es adoración a Dios Sol, todo eso ya lo hemos estudiado, lo hemos visto. El que no, el tiempo es corto, tiene que investigar sobre eso. De eso se trata la Torá. Mientras conozcamos la verdad nos va a hacer libre. Entonces, si juntamos esto, yo analizando, si el judaísmo nos obliga a la parte cristiana, que es y la gran mayoría tiene un engaño que es el día domingo, porque eso fue el enemigo, ha programado todo esto. Entonces, los únicos que observarían el Shabbat verdadero sería el judaísmo. Nos excluyen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el Talmud, ¿verdad? En el Talmud hay cosas donde una vez que seamos el cristianismo, vamos a meter cristianismo, vamos a meter la parte de raíces hebreas como tal, o todas aquellas personas que cumplimos la ley como es y que hacemos el Shabbat. Unos hacemos el Shabbat, pero el judaísmo dice que no tenemos que hacer el Shabbat. Puede haber persecución por eso, ¿ok? Aparte de eso, están los cristianos, no, estás, tú haces tu día domingo, tu adoración, ¿verdad? Ajá, pero entonces ahí está incumpliendo el pacto, porque esta es una señal entre Adonai y su pueblo, no solamente el judaísmo, son las 12 tribus, ¿ok? Y todos aquellos que se quieran anexar al pueblo de Adonai. Entonces hay algo importante también, porque entonces si cumples el domingo, pero llega el momento donde es un embudo, ellos van a decir que simplemente nosotros adoramos, estamos haciendo adoración, una idolatría a Yeshua, ¿verdad? Porque nosotros sí tenemos la revelación de que Yeshua es el Mesías, ellos no. Entonces, persecución también para nosotros. No importa que hagas el dominical o que hagas el Shabbat, pero si es nuestro Mesías, simplemente nos van a perseguir. Entonces, esto es un poquito fácil, pero a veces muy complejo. Entonces, yo estaba analizando todo esto. Ok, en la parte dominical, bien, incluso ahorita acabo calientico, acabo de ver una noticia de Argentina que creo que le van a dar, van a tomar muy en cuenta todo lo que es la parte cristiana, ¿verdad? Creo que no tenían ciertos beneficios y todo aquello a una apertura. Ok, pero yo diría que de repente pudiera ser, decimos en Venezuela, una conchita de mango. Ok, está, pero entonces recordemos que allá en ese gobierno está el judaísmo 100%. Y recordemos que el judaísmo como tal, el judío, ¿verdad? Que pertenece a ese pueblo, que está resguardado, están en desacuerdo con muchas cosas que practica el judaísmo. Entonces, bueno, ahí le dejo eso. Entonces, cuidémonos de un lado y del otro, porque los mismos cristianos van a decir que nosotros, ¿por qué guardamos el Shabbat? Los mismos judíos van a decir que ¿por qué guardamos el Shabbat? Pero entonces a las chiquitas con el embudo, entonces pues nos van a decir a todos, ah, pero ustedes creen en Yeshua. Pues no, y nos van a perseguir a todos. Bueno, pidamos al pueblo, pidamos al Padre Celestial que nos bendiga y nos proteja en todo momento. ¿Ok? Bueno, y entonces así continuamos. La demás demanda, no asesinarás, no adulterarás, no robarás, no darás falsos testimonios contra tu prójimo, no codiciarás a tu prójimo, de las cosas de tu prójimo, ni codiciará la mujer, ni el siervo, ni la sierva, ni la empresa en estos días, ni su casa, ni su carro, ni su puesto de trabajo mejor, X. No podemos tener envidia de nada, ¿verdad? Y a veces uno dice, bueno, pero yo hago tantas cosas y ¿dónde está mi bendición? Pues, seguimos a prueba. Mientras cuando estemos así, seguimos a prueba constantemente, ¿verdad? Porque el Padre nos está limpiando como oro fino, que brillemos, ¿verdad? Que brillemos, que demos una luz resplandeciente. Entonces, aquí basamos para recortar, en el 20, 18, 21. Moisés es el mediador. Entonces quedamos aquí
Dice, Moshe le respondió al pueblo, no teman, no teman, Elohim ha venido solamente para probarlo, para que el respeto a él esté siempre con ustedes, lo que le estaba hablando ahorita. Entonces, todo es una prueba que el Padre nos tiene a todos para que nosotros eh, aprendamos, aprendamos, ¿verdad? Nos exprime como la cintura en la prensa para sacar lo mejor de nosotros. Entonces, aquí dice, de modo que el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moshe, mientras Moshe se acercó a la espesa nube donde estaba Elohim. Y Yahweh le dijo a Moshe, así les dirá a los israelitas, ustedes mismos vieron que les hablé desde el mismo cielo. Por lo tanto, a mi lado no hará deidades de plata, ni aquí le vuelvo a decir nuevamente que no debemos adorar ni hacer deidades, nada. Hágame un altar de tierra y sacrificio sobre él, sus ofrendas quemadas, sus ofrendas de bienestar, sus ovejas, sus bueyes, en todo lugar donde yo haga. Que se mencione mi nombre. Vendré a ti y te obedeceré. Y si me haces un altar de piedra, no lo construyas de piedra labrada, porque al emplear tu herramienta, en él lo habrás profanado. Muy importante todo esto, ¿ok? Incluso el padre habla de que el altar que se le haga no sea tallado, no sea tocado, que sea natural, así como la consiguió, así tiene que estar, hacer su. Entonces aquí vemos que Moisés pasa a ser el mediador directamente, ya está organizado el pueblo, y ese pueblo organizado tiene que estar hasta los días de hoy, ¿verdad? Y así fue transmitido después con la época de David, la época la época de nuestro patriarca, ¿verdad? Este, los reyes tuvieron después de los jueces, los reyes, una organización, porque Dios es un Dios de orden, en lo cual aquí significa de que así como hizo el cielo y la tierra, lo hizo por día, cada día hizo algo. Dios es un Dios de orden y nosotros tenemos que ser de esa manera. Para arreglar nuestras vidas, tenemos que arreglar, analizarnos, hacernos una auditoría, como les dije, de cómo funciona cómo estamos funcionando dentro de nuestras casas, dentro de nuestras comunidades, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Estamos llevando la palabra, estamos dando a conocer lo maravilloso que es ese pueblo de Adonai, ese pueblo que recibió de la voz de Adonai. Bueno, pueblo del Eterno, estamos otra vez aquí. Ya estaba terminando la paracha. Pero bueno, que ya que tenemos un tiempito, ya que tenemos un tiempito más, pues vamos a terminar de organizarnos. Entonces, ¿qué pasa? Pueblo del Eterno. Esto nos enseña, ¿verdad? Que los pueblos, y sobre todo aquí nos da el ejemplo el Eterno, que su reinado tiene reglas, tiene leyes, tiene mandamientos, cómo comportarse, ¿verdad? Y esto, me imagino que en ese momento también los demás reinados que estaban alrededor tenían sus reglas también, ¿ok? Pero reglas de hombre, eso es importante, reglas o leyes de hombre. En cambio nosotros, con esto, nos ha servido hasta nuestros días y nos va a seguir porque recuerden que la Torah es eterna. Entonces, cuando Adonai se presenta y le da a Moisés y al pueblo de ese momento los mandamientos o las 10 palabras, este, ya ahí queda prácticamente
el contrato, ¿verdad? Ya el pueblo pasó por tuvo que transitar por ciertas situaciones. Y de último dice, bueno, ahora viene el manual de comportamiento, que ese en sí es el verdadero significado de la Torá, que le han dado, que si, los mandamientos, leyes y cosas. Entonces, no, este es un manual de comportamiento, cómo debemos comportarnos con nuestros semejantes, cómo debemos comportarnos, cómo Dios, cómo Elohim quiere que nosotros lo amemos, qué debemos hacer para amarlo. De por sí, aquí cuando habla del capítulo 20, empezamos a leer del versículo 1 en adelante, dice, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Cuando dice, yo Yahweh, soy tu Elohim, que te sacó la tierra de Egipto. Y te dice, te detalla, no tendrás otros dioses, no te postrarás, ¿verdad? Y entonces, lamentablemente, hemos sido bombardeados desde nuestros antepasados, nuestros padres, por cuestiones culturales, por cuestiones de tradiciones de hombre, hasta que llega este momento que por lo menos nosotros tenemos el gran privilegio que no tuvieron nuestros antepasados de tener, de verdaderamente ver qué es lo que quiere Adonai con su pueblo. ¿Cómo podemos agradar a nuestro Padre Celestial? Entonces, estamos hablando que cada uno de estos mandamientos se derivan más mandamientos. Creo que son 613 mandamientos, ¿verdad? En total. Claro, unos que son que pertenecen a los sacerdotes, no hay templo, y cosas, pero la Torah es eterna y más adelante, por supuesto, con la venida del Masías, pues la segunda venida, eh, habrá que el Padre dará el conocimiento, ¿verdad? De volver a restaurar la Torah como tal. En el caso que nosotros no tenemos que dejar contaminar los que ya pertenecemos al pueblo de Adonai, los que ya vimos la revelación. Tenemos que cuidarnos en todo momento, sobre todo con lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿verdad? No sabemos, no, este es bueno porque está haciendo tal cosa, el otro era malo. Yo creo, para mí, que todo esto tiene la lectura que yo veo, recuerda como dice la palabra, vendrá mucho a engañar, ¿verdad? Y dice la palabra que hasta los escogidos vamos, vamos a ser engañados. Entonces tenemos que estar con los ojos bien abiertos con todo lo que sucede a nivel mundial, por supuesto, pidiéndole al Eterno que nos dé fortaleza, nos dé ese conocimiento. Entre cada día aprendemos más, cada día que pasan las parachas, año a año vamos aprendiendo más, y a medida que van sucediendo acontecimientos, nosotros tenemos que aplicar siempre estas leyes, a las leyes de alianza que dio el Eterno en este capítulo número 20 de Shemón. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, ya con esto nos despedimos hasta la próxima paracha, la siguiente semana, la próxima semana, la paracha número 18. Y ya hablamos sobre Gitor, hablamos sobre todo. Y bueno, de verdad, bendecido día. Que el Padre Eterno nos dé la oportunidad que la próxima semana estemos todos los que estamos viendo esto, estemos con buena salud, estemos todavía con el aliento de vida. Pediré a ese Padre, al Padre Celestial, que nos mantenga vivos todavía, porque la gran mayoría de nosotros queremos ver esa maravilla que sucedió en esa alianza, cuando el Padre se le presentó a Moisés y al pueblo. Que yo me gustaría estar ahí, sentir, escuchar ese estruendo, ¿verdad? Yo creo que si estamos ahí es porque hemos pasado la prueba.
y va a ser un regocijo. Creo que va a ser diferente a este pueblo que estaba temeroso del Padre, ¿verdad? Porque por eso es que esta vivencia que le ha pasado al pueblo el pueblo verdadero de Adonai es para que nosotros en estos tiempos nos preparemos. Cada día nos seguimos preparando más. Entonces, bueno, bendecido día. Shabbat Shalom. Le despido. Bueno, listo.